Fluidos, vamos a empezar. Fluidos reales. Hoy vamos a estudiar fluidos reales. Lo vamos a hacer de una manera, voy a resumir el tema porque es muy extenso. La verdad es que es un tema que daría como para 3 clases, pero tampoco tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, ¿qué son los fluidos viscosos? Pues son esos fluidos como pegajosos. Eso es lo que quiere decir la viscosidad. La viscosidad no tiene nada que ver con que el líquido sea pesado o no. Tiene que ver con lo pegajoso. Eso quiere decir. Entonces, fíjense que tenemos fluidos viscosos, como por ejemplo la miel. El mejor ejemplo es la miel, ¿verdad? La miel es un fluido viscoso. Después tenemos otros fluidos viscosos como por ejemplo el champú. Todos estos, los aderezos, ¿vieron? Ketchup, la mayonesa, todo eso, el aceite también es viscoso, el petróleo, ¿no? La sangre también se considera un fluido viscoso, ¿verdad? Todos esos son fluidos que son como pegajosos. Entonces, cuando uno va a estudiar estos fluidos, necesita que, eh, necesita que definir ese grado de adherencia, vamos a decir, que presentan estos fluidos, porque no todos son igualmente viscosos, ¿verdad? Entonces, hay una magnitud que nosotros vamos a utilizar que se llama viscosidad. Viscosidad. La viscosidad es es una magnitud, es un valor, ¿verdad? Vamos a poner acá. Una magnitud que toma en cuenta, o perdón, que mide la resistencia que ofrece un fluido a, a la hora de moverse. Como que esos fluidos no se quieren mover, ¿sí? Es como que ofrecen una cierta resistencia, ellos no quieren moverse, están pegados hacia las paredes del recipiente o están pegados consigo mismo, las dos cosas. Esa es la viscosidad, esa es la definición, hay que saberla, sabérsela de memoria, ¿verdad? Es importantísimo saber estos temas. Y necesitamos ahora definir en qué unidades se trabaja la viscosidad. La viscosidad la vamos a escribir en unidades, vamos a poner acá. Uy, perdón. Acá. Ahí va. Bien, las unidades, les decía, las unidades de la viscosidad eh, son unidades que nosotros ya manejamos en algún momento. Permítanme, ahí estamos. Bien, entonces fíjense, vamos a poner acá unidades. Las unidades de la viscosidad. La viscosidad se representa con este símbolo, que es la letra eta del alfabeto griego, ¿verdad? Representa la viscosidad. Las unidades de la viscosidad son Pascal multiplicado por segundo. Esto es en el sistema internacional. Luego tenemos las otras unidades que se llaman POICE. POICE, esto es en el sistema CGS. Y también tenemos un múltiplo que dice que 100 centipoises, CP, centipoise,
centipoise equivale a un poise. ¿Sí? Esto es todo del CGS. Entonces la viscosidad en el sistema internacional, Pascal por segundo, y en el sistema CGS, Poise. Bien. Y tenemos que la equivalencia es la siguiente. Un Poise es igual a 0,1 Pascal por segundo. 0,1 Pascal por segundo. Ok, muy bien. Entonces, ya sabemos que los fluidos se quedan, esos fluidos que se quedan pegados a las paredes se llaman fluidos viscosos. No solo con las paredes del recipiente o del caño, sino consigo mismos también. Entre ellos hay como una adherencia, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la fórmula maestra que se utiliza para estudiar estos fluidos? Bueno, vamos a poner acá. La ley principal que explica el comportamiento físico de los fluidos viscosos se llama ley de Poiseuille. Se lee Poiseuille, así se dice. Bueno, yo no sé francés. A mí una alumna que sabe hablar francés me dijo, así se pronuncia, y le vamos a creer. ¿Sí? Poiseuille, la ley de Poiseuille. ¿Ok? ¿Y cuál es esa ley? Bueno, esa ley es esta, ¿no? La ley de Poiseuille dice lo siguiente. Delta P es RH por Q. Vamos a hablar ahora qué significa cada cosa. Fíjense que este es un capítulo totalmente aparte de lo que es los fluidos ideales. No vayan a mezclar lo de fluidos ideales con esto de acá. Son totalmente aparte, ¿verdad? Esta ecuación es la que reemplazaría a Bernoulli, vamos a decir. ¿Sí? En lugar de usar Bernoulli, yo uso Poiseuille cuando hablo de líquidos viscosos. Para entender esto, para entender esta ecuación, vamos a hacer uso de un dibujito. Miren. Vamos a poner que acá tenemos un caño recto, cañito horizontal, que tiene siempre el mismo grosor, digamos, ¿sí? El mismo grosor. Bien, esa línea es la línea de referencia que voy a utilizar para analizar mi sistema. Bien, es la línea del eje, ¿verdad? La línea del eje. ¿Qué me interesa de acá? Entender, bueno, vamos a marcar acá algunas magnitudes importantes. Por ejemplo, para poder entender el comportamiento del fluido viscoso, necesito definir bien, aclarar bien el tema de la longitud del caño. También me va a interesar lo que es el diámetro, esta distancia que hay de acá para acá, radio, diámetro. Y otra cosa que me va a interesar es en sí la medida del orificio.
qué superficie tiene, qué área tiene esa superficie. Le vamos a llamar simplemente A, lo que se llama área transversal. Vamos a decir que el líquido se mueve con cierta velocidad V. La velocidad del líquido es V. Y vamos a hablar de que si hay un líquido que se está moviendo acá, entonces hay un caudal, ¿verdad? Hay un caudal, caudal Q. Muy bien. Entonces, retomemos la idea. Yo voy a estudiar el comportamiento de un fluido viscoso que va fluyendo por un caño horizontal de sección o de área constante. La fórmula que se aplica para estos casos es la fórmula de Poiseuille, que ustedes la tienen ahí. Pero vamos a ir anotando acá algunas cosas. Delta P, fíjense que esto es lo que habían observado esos científicos, esta gente que se dedicó a estudiar estos fenómenos, se dio cuenta de algo, que a medida que el fluido viscoso se va moviendo por el caño, ese fluido viscoso pierde presión. Eso es la explicación de esto, que lo vamos a poner acá de este lado, porque esto es la esencia del tema de los fluidos, ¿verdad? Vamos a poner acá. Los fluidos viscosos pierden presión, los fluidos viscosos pierden presión a medida que avanzan. Eso es lo que descubrió Poiseuille, o que estudió Poiseuille, y nos dio la fórmula para saber cuánto era esa pérdida de presión. Es decir, delta P es la pérdida de presión del líquido a medida que avanza. Bien, ahora vamos a ir a la resistencia hidrodinámica. Tenemos un valor que se llama resistencia hidrodinámica, que la vamos a representar con la letra RH. RH, ¿sí? Es la resistencia hidrodinámica. Vamos a definir qué es la resistencia hidrodinámica. Bueno, la resistencia hidrodinámica es un factor, perdón, es una magnitud, es una magnitud que mide, perdón, que toma en cuenta todos los factores que provocan una oposición, oposición a fluir. Estos factores pueden ser A, la viscosidad. Bien, otro factor que toma en cuenta la hidrodinámica es el área, también puede ser el radio, también puede ser el diámetro. Eh, ¿Qué otra cosa toma en cuenta? La viscosidad, el área, el radio, el diámetro, la longitud y la temperatura. Muy bien. La resistencia hidrodinámica, entonces, toma en cuenta no solo a la viscosidad como algo que ofrece resistencia a que se mueva el líquido. La resistencia hidrodinámica también toma en cuenta la forma del conducto, la geometría. ¿Cómo se calcula la resistencia hidrodinámica? Pues tenemos tres fórmulas. Tres formulitas, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Me faltó una temperatura. Bueno, tenemos tres formulitas, mire. Resistencia hidrodinámica
Esto es igual a 8 viscosidad y longitud sobre I radio a la cuarta. Eso se llama resistencia hidrodinámica. Es una de las tres fórmulas. Fíjate que usa todas las letras que hemos estado definiendo en este momento, ¿verdad? Tenés otra fórmula que es muy parecida. Dice, resistencia hidrodinámica es 8 viscosidad longitud sobre área al cuadrado. Y la tercera, un poco misteriosa, porque dice resistencia hidrodinámica, 128 viscosidad longitud, dividido eh, pi por diámetro a la cuarta. Son las tres fórmulas que se usan para estudiar la resistencia, para calcular la resistencia hidrodinámica. ¿Cuál de las tres uno va a usar? Pues va a depender de los datos que te dé el problema, ¿verdad? Si te da el área, usas esta. Si te da el radio, pues usas esta. Y si te da el diámetro, pues usarás la última. Acá puse una L, pero es esta L, ¿verdad? L de longitud. Muy bien. Pero todavía hay algo misterioso hay que resolver. Fíjense que habíamos dicho que claramente la resistencia hidrodinámica toma en cuenta todos los factores, como son la viscosidad, la longitud, el área, radio o diámetro del caño. Pero acá habla de la temperatura, ¿no? Y acá en la fórmula no aparece la temperatura. Pregunta de examen, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que yo sé que la temperatura influye en la resistencia hidrodinámica? Entonces vamos a poner acá. La temperatura tiene un efecto importante sobre la viscosidad, ¿sí? Tiene un efecto, o sea que la temperatura no es que actúe sobre la resistencia hidrodinámica, sino actúa sobre la viscosidad, y por eso es que al modificarse la viscosidad cambia la resistencia hidrodinámica. Entonces, en general, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Cuando, por ejemplo, si alguna vez has hecho el experimento, vos calentás un poquito la miel y la miel fluye más fácilmente. Listo. Ya sabemos entonces de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando en estos caños o en estos fluidos viscosos, quise decir. Vamos a los ejemplos. Vamos a hacer ya los ejemplos, así no nos vamos sumergiendo en este tema.